¿Cómo está? Buenas tardes. Soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia desde www.radiobendición.cl. Se nos pregunta sobre ese versículo que dice: nunca os conocí. ¿Qué pasó con eso? Mateo 7:21. Es interesante este pasaje en todo caso, porque dice, en el nombre del Señor, dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y ahí sigue el relato, ¿cierto? También dando el contexto de que no tan solo de boca, ¿cierto? Aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que haga la voluntad de mi Padre. Entonces eso dio lugar a este pincelazo de estudio, y me gustaría que usted lo conversara con su pastor, su ministro, su maestro. Dice: hay textos bíblicos aparentemente complicados de entender e interpretar, pero no es este el caso. El Señor es muy claro en estos versículos y nos advierte muy seriamente de quién es el verdadero discípulo y quién es el falso. No se anda el Señor con rodeos y deja bien claro quiénes son. Es bueno y justo llamar a Jesús Señor, aludiendo a las palabras del mismo Señor: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís, bien porque lo soy. Pero el hecho de llamar a Jesús como Señor no garantiza que nuestra relación con Él sea de discípulo a Señor. Además, y esto es lo realmente importante, hay que hacer la voluntad de Dios. Es la diferencia entre el decir y el hacer. No basta decir o llamar a Jesús Señor, sino que hay que hacer lo que el Señor dice. Obviamente, por eso que es Señor. Por eso algunos de los que le llaman Señor no entrarán en el reino de los cielos, pero otros no, según comienza el versículo 21. El Señor nos lleva con esta afirmación a hacer un examen de nuestra vida, porque tengo que preguntarme, ¿en qué grupo de los dos me encuentro? ¿En el de los que llaman a Jesús Señor, o el de los que además de hacer su voluntad? No es esto algo secundario ni menor. Está en juego entrar o no en el reino de los cielos. Estamos hablando, ¿cierto?, después de la muerte o del rapto. Porque nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos parte del reino de Dios. No podemos pensar que los que se limitan a decir Señor son los paganos, mientras que los que hacen la voluntad de Dios son los cristianos. El Señor se está refiriendo en este pasaje a los falsos discípulos, y el segundo a los verdaderos discípulos. Esto lo pone de manifiesto en el versículo siguiente, el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de maldad. La carta de presentación de estos parece difícil de superar. O sea, si hacían milagros, prodigios, predicaban, es difícil de superar eso para los que son realmente hijos de Dios, o le dicen a nuestro Señor, Señor de corazón. Profetizar en el nombre del Señor, expulsar demonios, hacer milagros en su nombre. Por supuesto, estos confiesan en su vida el señorío de Jesús y piensan que son buenos discípulos de Jesús. De ahí su extrañeza y sorpresa ante las duras palabras del Maestro.
quienes pensaban que seguían al Señor y le conocían y actuaban en su nombre. Resulta que no son conocidos por Él mismo. ¿Puede haber algo más decepcionante? O sea, te presentas delante de la presencia de Dios, haciendo maravillas y milagros, predicando en su nombre, y resulta que el Señor te dice: yo a ti no te conozco, apártete de aquí, hacedor de maldad. Es aquí donde aparecen varias preguntas. 1. ¿No conocía Dios a estas personas? Si se sabe que Dios conoce todo por su poder omnisciente, Él conoce todas las cosas. No puede Él decir yo no te conozco. Obviamente lo conocía. Pero ¿por qué dice yo no te conozco? La respuesta a esto no es tan difícil, porque sí, Dios conocía a estas personas. Pero el detalle está en que la palabra conocer se refiere a tener una relación directa y personal con ellos. Y esto es lo que ellos no tenían. Por lo tanto, la razón de Dios en cuanto les diga no los conozco, por supuesto, no tenía una relación con ellos. Estos predicaban en el nombre de Jesús, pero simplemente era de boca, porque no tenían a Jesucristo como su Señor. Por ende no eran salvos. Eran apóstatas. Tendrían un conocimiento de Jesucristo intelectual, pero no un conocimiento directo en una relación de padre y a hijo, o de siervo a señor. Por ende, ellos ponen la carta encima de la mesa, ¿no? Él dice: pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos maravillas y milagros, en tu nombre lo hicimos. Lo hicieron en el nombre del Señor, pero estos no eran del Señor. 2. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? ¿Acaso sanar, predicar, hacer milagros y expulsar demonios es malo? La respuesta es no, pero le dice hacedores de maldad. Pero ¿cómo va a ser hacedores de maldad? ¿Cómo va a ser malo? Predicar, enseñar, expulsar demonios no es malo, pero sí se constituye malo en la siguiente razón. En este caso puntual se vuelve malo porque no se hizo por mandato ni voluntad de Dios, y sobre todo no se hizo para la gloria de Dios. Los salvos, los hijos de Dios, hacen todas las cosas para la gloria de Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Estos herejes y blasfemos y no creyentes hacían todo para su gloria, para su honra y su respeto. No era para la gloria de Dios. 3. Si predicar y sanar no es la voluntad de Dios, entonces ¿cuál es? La voluntad de Dios se refleja en la misma voluntad que tuvo Cristo en relación con su Padre. Jesucristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Por consiguiente, predicar y sanar obviamente es la voluntad de Dios. Pero esto debe ser en su nombre, como así lo hizo Jesús. Él estuvo sujeto al Padre y solo a Él reconocía como justo y bueno. La obra que nosotros hagamos tiene que ser en Cristo Jesús. Tiene que ser para la gloria de Dios. Si usted se recuerda el caso de Moisés al golpear la roca, el pecado básicamente no estuvo en golpear una vez, 2 veces o 3 veces, o con la ira que pudo aplicarle el bastonazo, ¿cierto?, el palo a la roca, sino que el pecado, el que hizo que no entrara a la tierra prometida, fue que no dijo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre con las manos levantadas. No era eso. Lo que resultó la falta fue que él simplemente no glorificó a Dios en ese acto. Él no dijo: ya, ahí está, tomen agua.
y glorifiquen al Padre, a Jehová nuestro Señor, al Dios de los ejércitos, porque Él les ha mandado esto, sino que dio a entender casi que fue por su propio fruto, por su propia obra. Y más de alguno habrá dicho, mira, esto lo hizo Moisés. Moisés golpeó la roca y Moisés nos dio agua. Pero en realidad no era Moisés, no era la roca, era Jehová. Y su error fue no glorificar a Dios en esto. Entonces es como si alguien le dijera, gracias Moisés por darnos agua. Y Moisés diría, ¿saben qué? No, a mí no me agradezcan nada. Si aquí démosle la gloria a Dios por lo que ha sucedido, porque esto viene de manifestación de Él, de su poder, de su gloria, de su gracia y de su misericordia. No es por obra mía. Entonces, al no glorificar a Dios, está dejando implícito que la gloria era para Él. Y si ustedes se recuerdan en Isaías 42:8, la Biblia dice que Dios no comparte su alabanza y por ende su gloria con nadie. Ni con esculturas, ni menos con personas. Entonces, la obra que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios y reconocer que es para la gloria de Dios en forma verbal, decirlo. Si un hermano se acerca y le quiere reconocer lo bueno que usted hizo algo, usted simplemente, sí, deje que él se manifieste, que le diga lo que él quiere decirle. En gratitud, eso es lícito, al que honra, honra. Pero posterior a eso, usted tiene la obligación de decirle, bueno hermano, glorificamos al Señor por eso entonces. O glorificamos juntos al Señor por esto que pasó. Pero no se quede ni con ningún pincelazo, ni con una sombra de la gloria de Dios. Y eso es un dato para los predicadores, para los maestros, para los diáconos y para todos los que tienen un cargo de injerencia dentro de la iglesia o es líder de opinión. O sea, todo esto es para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Juan el Bautista, yo debo menguar para que Él sea glorificado. En este caso Moisés no menguó y estas personas que predicaban, sanaban, lo hacían para su propio provecho y no para glorificar el nombre de Cristo. Lo último es lo más importante, porque responde a explicar todo el pasaje, porque todo lo que se haga debe ser para la gloria de Dios y no para la vanagloria de los ministros que tienen dones, los cuales los ocupan para provecho personal y no para provecho de la iglesia, como fue el primer sentir de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que nos dio Efesios capítulo 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12, donde sale básicamente todo el listado de los dones, de los ministerios para provecho de la iglesia y no para provecho personal. Jesús, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, los cuales no se los quita, pero pedirá cuenta un día por ellos. Dios te dio dones y no te los va a quitar. Pero sí, como un buen mayordomo, nos pedirá cuenta por los dones que Él nos dio. A lo que alguien le llamaría talentos. Dice, toda obra será pasado por fuego, por lo tanto debemos edificar y sobreedificar en oro, que es la comparación de ser hecha para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea por obra o por dichos, tiene que ser para la gloria de Dios. Porque a eso nos manda el Espíritu. El Espíritu Santo siempre quiere glorificar a Cristo, darle el señorío a Él. Entonces, no nos olvidemos que toda nuestra obra pasará por fuego. De hecho, en este mismo segundo, lo que estamos haciendo ahora en esta radio, con estos estudios, va a ser pasado por fuego en el tribunal de Jesucristo. Y ahí se verá si lo que estamos haciendo es para glorificarnos a nosotros mismos o para la gloria de Dios. Y en eso nosotros hemos tenido mucho cuidado en siempre decir que la radio es del Señor y los programas son del Señor. Y si algo nos hemos preocupado es simplemente que se mantenga la sana doctrina, la fe verdadera, para que el nombre del Señor no sea vituperado. Acá no hay líderes, acá somos todos siervos.
Dice, ni la confesión de Jesucristo como Señor, por un lado, ni la realización de obras de poder como las que relata el versículo 22, por otro, garantiza que detrás haya un auténtico discípulo. Lo único que lo garantiza es que la persona haga la voluntad de Dios. No es que no sea importante confesar el señorío de Cristo. De hecho, hay que hacerlo. La palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Romanos 10, 9. Ni tampoco que no haya que realizar obras de poder, pues también la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Pero el verdadero discípulo se caracteriza porque busca la santidad, o si prefiere, porque vive entregado a hacer la voluntad de Dios. Los que solo practican la glorificación al Señor con su boca, y los que solo predican, dice, para honrarse a ellos mismos, no pasarán por el tribunal de Cristo, porque no son salvos. 1 Corintios 5, 10. En el tribunal de Cristo van todos los salvos. El tribunal de Cristo es tan solo para galardonar los hechos en Dios que hemos realizado, hemos hecho. Pero ahí ninguno se va a ir para el infierno. Ahí son todos salvos. Espero en el Señor poder realizar 2 estudios más, pequeños estudios más. Uno que hable sobre el tribunal del trono blanco y otro tribunal de Jesucristo para ver las comparaciones. Espero que el Señor me dé vida y salud para poder hacerlo. No pasarán por el tribunal de Cristo, sino porque dice no son salvos, 2 Corintios 10:5, sino por el tribunal del trono blanco, donde irán todos los que no aceptaron a Jesús como su Señor, ni le dieron gloria con su boca, sino con sus obras. Apocalipsis 20, 11 al 15. Hermanos, santifiquemos el nombre de nuestro Señor. Mateo 6, 9. Todo lo que hagamos, vigilemos bien para qué lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo para salvar el sermón? ¿Lo estamos haciendo bonito para que cuando nos bajemos del púlpito nos digan, qué bonito hermano, qué bonito lo hizo, no sé, el Señor? ¿Para eso lo hacemos para salvar nuestra predicación? ¿O lo hacemos para salvar las almas para Jesucristo y éstas sean edificadas y sobreedificadas en la fe? Cada uno que juzgue su propia vida y cada uno revise su propia conciencia. Pero conversemos con nuestros maestros, conversemos con nuestros predicadores, con nuestros pastores sobre estos temas, que simplemente sea un elemento más para conversar. Mientras tanto, cualquier duda, pregunta, consulta, si la desea hacer, llámenos al 288-1505. También puede vernos en YouTube, la página de Juan Carlos Soto, y no se olvide, estamos en www.radiobendición.cl. También puede ver nuestros videos en Apología Bíblica en Facebook. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.